Buen día, jóvenes. Les saluda su maestra Delmi Patricia Romero, docente del área de Ciencias Naturales. Bien, paso a dejar este video para que puedan reforzar sus conocimientos, ¿verdad? Ya que estarán trabajando desde casa mediante el uso de cartillas y pues el uso de nuevas tecnologías como el WhatsApp, de ahí ahora pues la implementación de videos. Bien, tenemos la lección número 14, lleva por nombre efecto invernadero. Tenemos el objetivo a cumplir o nuestra expectativa de logro, que es describir las características de los fenómenos climáticos, mencionando sus efectos en la salud y la economía del país. Luego tenemos explorando nuestro conocimiento, ¿verdad? Estas preguntitas usted me las va a contestar en su cuaderno, va a observar el gráfico y pues va a responder lo que ahí le preguntan. Voy a pasar a construyendo nuestros conocimientos. Vamos a leer, vamos a analizar, vamos a comentar, ¿verdad? En el caso de ustedes con sus familiares, y después va a copiar en su cuaderno la siguiente información sobre el tema efecto invernadero. Cabe mencionar que el efecto invernadero es un fenómeno natural de la superficie terrestre, en el cual se produce calentamiento parecido al de un invernadero debido a la radiación térmica que emite la superficie terrestre después que los gases del efecto invernadero, como ser el nitrógeno, el ozono, el vapor del agua, el dióxido de carbono, el gas metano, el clorofluorocarbonos y el oxígeno, ¿verdad? Son todos los gases que participan en este fenómeno. Estos se absorben mediante la radiación solar. Cuando todos estos gases se mezclan entre sí, se forma lo que es el efecto invernadero. Vamos a ver el proceso del efecto invernadero. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Al inciso A. Nos dice que se da la absorción de la radiación emitida por el Sol en las capas atmosféricas. Luego se da la reflexión de la radiación solar, aproximadamente 30% de la radiación absorbida. Después se da la captación de la radiación solar reflejada por los gases invernaderos. Y por último se da la radiación solar liberada del espacio. Cabe mencionar que el ciclo formado por los puntos B y C, que son la reflexión, aquí hay un error, reflexión de la radiación solar, ¿verdad? Y la captación de radiación solar, son los responsables de la elevación de la temperatura en las capas más cercanas de la superficie terrestre. Es gracias al efecto invernadero, ¿verdad?, que nosotros tenemos estas altas temperaturas en nuestro planeta Tierra. Hablemos de nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? El país que habitamos. Podemos hablar de nuestras zonas en donde la temperatura ha incrementado, ya no es la misma temperatura que antes gozábamos, ¿verdad? Gracias a qué? Al efecto invernadero y a la forma de reflexión, absorción y captación de los rayos solares, ¿verdad?, de todo lo que son la presencia de estos gases en el planeta Tierra. Luego tenemos algo muy conocido, yo creo que ustedes ya han escuchado hablar del calentamiento global. Este es el uso excesivo de combustibles, ¿verdad? El uso excesivo de combustibles fósiles en las actividades industriales y el transporte ha provocado incrementos en las cantidades de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas por la atmósfera. A esto se le suman otras actividades humanas, como la quema y tala de bosques. Esto ha limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono. También es el principal responsable del efecto invernadero. El calentamiento global, como bien lo dice, se da por el humo de la fábrica, por el humo de los carros, ¿verdad?, por la quema y tala de los bosques que nosotros los humanos realizamos sin medir consecuencias, ¿verdad? Y después de eso se da lo que se llama el efecto invernadero. La liberación de gases como el dióxido de carbono influye directamente en la atmósfera, ya que estos atrapan más energía necesaria. Sabemos que el dióxido de carbono ¿qué podríamos decir? Es un gas, ¿verdad?, producido por el carbono, CO2, ¿verdad?, oxígeno y carbono.
nosotros desechamos dióxido de carbono. Usted lo puede experimentar en casa, se puede poner la mano frente a su boca y puede, ¿verdad?, exhalar aire, o sea, tirar aire hacia afuera, y usted se dará cuenta que el aire que usted lanza hacia afuera es un aire caliente. Eso quiere decir que nosotros mismos producimos el dióxido de carbono, ¿verdad? Si usted y yo, por ejemplo, y todos los demás compañeritos que escuchan este video, nos encerráramos, por ejemplo, en un aula con vidrios donde no haya influencia de ningún tipo de oxígeno, ¿verdad? Y nos encerráramos en algún aire, produciríamos al hablar mucho dióxido de carbono y podríamos hasta morir asfixiados. También se nos hace recomendación, ¿verdad? Por ejemplo, que en casa, en nuestras habitaciones, en nuestros cuartos o recámaras no debemos de tener plantas, ya que las plantas desechan altas cantidades de dióxido de carbono. Y entonces nosotros después podemos terminar padeciendo de alguna enfermedad respiratoria. Bien, si estos gases siguen acumulando más energía de la que deberían, entonces la temperatura del planeta aumentará poco a poco y modificará la temperatura global. Este fenómeno se conoce como calentamiento global y este provoca el cambio climático que todos afecta. Podríamos decir, cuál es el motivo de la formación del calentamiento global? Bueno, la quemitala de los bosques, la contaminación, el lanzamiento de basura a las cuencas hidrográficas, a nuestro medio ambiente, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el calentamiento global. Ahora vamos a hablar de los efectos del calentamiento global. Número 1, el ascenso de la temperatura global, ¿verdad? Hemos estado, por ejemplo, nosotros en nuestro país experimentando una gran ola de calor. Podemos ver que los climas de hoy no son igual que los climas de antes, porque ya nuestro planeta está bien deteriorado. El derretimiento de los polos, ¿verdad? O ya casi ya no hay polos. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas lo han derretido. El aumento del nivel del mar. ¿A qué se debe el aumento del nivel del mar? Al derretimiento de los polos. Luego tenemos el cambio en los patrones de precipitación, ¿verdad? Esos aires ya no son los mismos. La mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, ¿verdad? Pudimos ver la formación de varios huracanes hace poquito, pudimos ver las inundaciones en las grandes ciudades gracias a que el humano no controla en sus manos, ¿verdad? Y hacen una alta contaminación que después viene y les lanza serias consecuencias. Luego tenemos la extinción de especies debido a los regímenes cambiantes de la temperatura y la acidificación del océano, ¿verdad? También tenemos la amenaza de la seguridad alimentaria por disminución de cosechas. Sabemos que entre menos lluvia exista, ¿verdad? O entre más calentamiento global hay y más contaminación, las cosechas serán menos. Bueno, el tema llega hasta aquí. Después viene el demostrando lo aprendido. Usted va a observar, analizar las imágenes que se le presentan y hará un resumen acerca del calentamiento global. Ahí se le presenta una imagen para que usted la interprete y después pueda elaborar un relato, un resumen del calentamiento global. También usted va a desarrollar ya les dije, ¿verdad? La primera parte de esta lección, donde están ubicadas las preguntas, se llama Demostremos, y después va a realizar un resumen sobre el calentamiento global, no mínimo de una hoja, ¿verdad? Eso tiene que hacer y tiene que presentar una imagen donde indiquen, ¿verdad?, las fuentes que existen para que se dé el calentamiento global. Aquí lo tienen más o menos. Entonces ustedes pueden trabajar. Bueno, hasta ahí llega la lección. Ese es el trabajo asignado. Fecha de entrega el día jueves, ¿verdad? Jueves de 8 a 4 p.m. Ya sabe lo que va a hacer. Desarrollar las actividades de la guía, ¿verdad? Elaborar un resumen acerca del calentamiento global y contestar lo que aquí viene en esta guía y copiar lo más importante. Así que pasen un feliz día.